Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy nuevamente tenemos el gusto de recibir a el grupo de colegas de los Ateneos de Devolución. Ustedes ya conocen su mecánica. Estos Ateneos de Devolución están liderados por el doctor Rubén Schiavelli, con todo el equipo de procuración del Hospital Argerich, ¿no es cierto?, con el servicio de diálisis, nefrología o división de diálisis, nefrología y trasplante renal del mismo hospital. En esta oportunidad va a estar coordinado por el doctor José Yuri, a quien nuevamente agradecemos su presencia, y los diferentes equipos de procuración y de implante que han participado de este proceso de donación. Bueno, José, muchísimas gracias nuevamente y como siempre estamos ansiosos de poder ver este ejercicio anátomo-clínico que de tanta utilidad es desde hace años a lo largo y a lo ancho del país, para que todos nos acerquemos más a esta actividad, que en el caso de todo el proceso que vas a presentar ha tenido alguna particularidad, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Raimondi, por la invitación. Siempre es un placer estar acá, compartir con ustedes. Esta tarde vamos a presentar un proceso de donación que se llevó a cabo en el Hospital Argerich y, como dijo el doctor, tuvo la particularidad que el proceso de donación, como nosotros decimos, proceso de donación trasplante, se llevó a cabo en el Hospital Argerich, y la procuración de los órganos y el implante de la ablación y el implante de los órganos se llevó a cabo en el Hospital Argerich, ¿sí? Así que vamos a llevar a cabo la presentación está grabada. No sé si está la doctora Andrea Rodríguez, pero después le damos paso de la presentación a la Hola, sí, discusión. José, estoy Hola, acá. Andrea. Hola a Buenísimo. todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Te Buenas damos tardes, Andrea. un placer estar con vos, Andrea. Sí, voy a estar sin cámara porque estoy con mala internet, pero estoy conectada, ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno, pasamos a las presentaciones para no hacerlo muy largo y después sí hacemos hincapié en algunos puntos que son muy importantes del proceso de donación en particular, para remarcar, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí José se compartió pantalla, pero quedó pantalla blanca. Ahí voy. Hola a todos. Momento. Para los que no me conocen, ¿Me dicen si se ve y se escucha bien? Sí, Perfecto, perfecto. José. Seguimos entonces. soy Andrea Rodríguez, soy la jefa de la sección de procuración del Hospital Argerich y voy a dar comienzo al Ateneo de Devolución de la actividad de procuración. Esta es una procuración que se realizó en el hospital el 21 de noviembre del año 2019.
La paciente ingresó a la guardia del Stockroom, era una paciente de 49 años, de sexo femenino, ingresa con un ACV hemorrágico. Como único antecedente presentaba hipertensión arterial con mala adherencia al tratamiento y periodos de abandono de tratamiento. La paciente no tuvo necesidad de acción de vasopresores, todo lo contrario, mantuvo continuamente hipertensa, incluso necesitó tratamiento con hidrofosfato de sodio para la arterial. Tampoco presentó signos de infección, por lo cual no se tomaron cultivos. Y como estudios complementarios tenía una radiografía de tórax que solamente mostraba infiltrados bivasales, un ecocardiograma que tenía una hipertrofia ventricular izquierda propia de la hipertensión arterial que tenía la paciente de larga data, con función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. En la ecografía abdominal observamos un lado normal, de características adecuadas, y ambos riñones de tamaño conservado, y en el polo superior del riñón izquierdo una imagen ecogénica de 10 mm. Se realizó el diagnóstico de muerte encefálica de la paciente, clínicamente estaba en un coma profundo, con ausencia de respuesta cerebral, con abolición de reflejos del tronco encefálico y apnea de fisión. La tomografía cerebral mostró una hemorragia intraparenquimatosa, temporoparieto frontal derecho, con inundado ventricular y desviación de la línea media de 2 centímetros. Tenía como sedación fentanilo y midazolam, que fue suspendido. Luego de que lavó las drogas, se le realizó un Doppler transcranial, en donde se observó ausencia de flujo sanguíneo cerebral en 4 vasos. Primero, en el primer Doppler que se le realizó, 10 horas de haberse cerrado el fentanilo, todavía tenía un poco de flujo en arterias cerebrales, y posteriormente, en un segundo Doppler, se vio la ausencia de flujo de los no hubo dificultades para realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando la paciente ingresó al hospital, inmediatamente la gente de la guardia contactó a la sección de procuración del hospital, nos apersonamos en el lugar, vimos que la paciente tenía clínica de muerte encefálica e inmediatamente hicimos el llamado al Instituto de Trasplante para poder realizar los métodos complementarios y certificar el diagnóstico. Entonces, para repasar, estamos con una paciente que ingresó al hospital Rich con un ACV hemorrágico. Era una paciente obesa, tenía 90 kilos, con una talla de 164 centímetros. Dentro de las medidas antropométricas, el perímetro axilar era de 112 centímetros, con un cifoideo de 110 y un perímetro umbilical de 120. El grupo sanguíneo era 0 RH positivo, y el HLA es el que se muestra. Estamos hablando de que la paciente era una paciente hipertensa, que en un momento necesitó drogas vasoactivas, que al contrario necesitó altas dosis de sodio, que se le realizó el diagnóstico de muerte con Doppler transcranial, viendo la ausencia de flujo en las 4 arterias, que estaba hemodinámicamente estable, que no necesitó vasoactivos. Con respecto al balance hídrico, mantuvo una diuresis entre 50 y 70 mililitros hora, excepto en el último momento, en la última hora, que tuvo una diuresis de 200 mililitros. Realizó un balance hídrico de 700 mililitros positivo, con un total de egresos de 1800. Estuvo con una estrategia ventilatoria tirada por volumen, con un volumen Tyler de 500 litros, una frecuencia respiratoria de 20, PO2 de 50 y PIB de 10. La temperatura de la paciente siempre se mantuvo 36 grados y medio. Eso fue porque nosotros apenas nos llamaron, les colocamos la manta térmica, entonces mantuvimos a la paciente siempre en buena temperatura, y cultivos no se tomaron porque nunca presentó signos
En total, estuvo en tratamiento la paciente durante 10 horas y media, y no hubo ni intervención policial, ni problemas con la familia. Al principio, apenas abordamos la familia se negó inmediatamente la donación, luego de que la gente del Instituto de Trasplantes, con los psicólogos y el grupo de médicos del hospital, se trabajó con las familias, se les explicó sobre la ley, se explicó sobre el beneficio que daba el tema de que ellos pudieran donar los órganos de su familiar. Los familiares entendieron perfectamente y accedieron sin problemas. La distribución se realizó según la lista. Y para hablar un poquito del laboratorio de la paciente, se encontraba anémica, con un hematocrito de 26 y una hemoglobina de 9, con 9.900 blancos, 234.000 plaquetas, tenía una glucemia de 144, urea de 51 y una creatinina de ingreso de 1.3, con una creatinina preablación de 1.87. El ionograma siempre se mantuvo bien, nunca estuvo hipertrémica, 141 de sodio y 4,1 de potasio. Y con respecto a las enzimas hepáticas, tenía TGO y TGP de 24 y 14, activamente, una fosfatasa alcalina de 93, LDH de 486, gamma GT de 16, con una milastemia de 241 y una CPK de 840. Y el coagulograma normal. Con respecto a la serología, vieron todas las serologías negativas, excepto la IgG para el CMV, que fue positivo. El resto de las serologías dio negativo. Bueno, esta es la parte de procuración. Sé que vamos a continuar con el resto de la exposición. Bueno, ahora seguimos con la otra parte de las presentaciones. No sé si hay alguna pregunta. Aprovechemos que está la doctora Andrea para hacerle alguna pregunta, si quieren, de la parte de procuración. Sí, sería oportuno que aprovechemos esta clara exposición del donante por si hay que realizar alguna pregunta del auditorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo, la paciente ingresó la edad era 49, ¿no? No recuerdo porque no la anoté. ¿Se me escucha ahora? Doctora Rodríguez. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí, Andrea. Sí, 49 años tenía la paciente. 49 años. Muy bien. Y como único antecedente era la hipertensión arterial que se traducía en el ecocardiograma. Yo quería preguntarle a los alumnos especialmente por qué no se consideró, ignoro cuánto tiempo pasó entre el ingreso y la que iba a ser la extracción de los órganos, en cuanto al mantenimiento, ¿cuántas horas pasaron? 10 horas y media fueron de 10 horas y tratamiento media. desde que se hizo el diagnóstico de muerte Perfecto. encefálica. En realidad, previamente estuvo 24 horas internada la paciente, entre que se le suspendieron las drogas de pseudoanalgesia y se hizo el diagnóstico de muerte. Y después del Perfecto. diagnóstico fueron 10 horas y media. Yo quería preguntarle a los alumnos de por qué no se consideró como una potencial donante de pulmón. Ya que pasaron menos de 72 horas de asistencia respiratoria mecánica y la doctora muy claramente dijo que no tenía
infecciones y por supuesto que se incluía a nivel pulmonar. ¿Qué elemento mostró para no considerarla como donante pulmonar? Pasó el video bastante rápido, pero por lo que entendí, tenía un infiltrado bilateral que puede estar asociado Muy con una bien, patología de base que sea insuficiencia cardíaca, el perfecto, trasplante es cardiopulmonar. perfecto, Marco. Y en relación a el corazón, ¿qué antecedentes habrán considerado el equipo de procuración? Y estaríamos en la misma, seguramente que este infiltrado sea causa por una insuficiencia cardíaca. Ujú. Eh, Pasó tan rápido que no pude, no anoté la verdad, debería haber anotado a ver qué habías dado en la imagen ecográfica con respecto al corazón y la fracción de Bien, eyección que tenga esa La persona. hipertrofia ventricular izquierda puede Hipertrofia ser. ventricular. exactamente, la hipertrofia ventricular que se había visto en el ecocardiograma. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a la presentación? ¿Fue muy clara la presentación de la donante? Sí, fue claro. Lo único que me quedó una dudita, ¿qué habían visto en la imagen con respecto a la ecografía renal? Se vio en uno de los riñones, se vio una imagen quística de 10 milímetros que no se tomó en cuenta en realidad. No se tomó No, biopsia porque no nos pareció que era algo demasiado patológico, digamos. las Perfecto. características morfológicas por Sí, lo imagen. que pasa que son cosas que uno tiene que avisarle al equipo receptor porque tienen que estar enterados y si ellos quieren y solicitan biopsia, se hace, digamos. Muy bien, pero tenía todo el aspecto de un quiste simple, ¿no es Sí, un quiste cierto? simple nada más. Bien, muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Hola André, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo quería hacerle Hola, una... ¿cómo estás? Bien, André. Una preguntita. ¿Nos podrás contar un poquito más, André, esto del, viste que vos te explayaste de que tuvieron que usar antihipertensivo en la fase Eso. inicial, el nitroprusiato, y después cómo fue esa cuestión y por ahí quizá cómo puede haber influido, porque me llamó la atención que la creati que arrancó con 1,3, la que primero pusiste y la preablación fue casi de 1,9. Si podés contarnos un poquito ahí esa cuestión de los parámetros hemodinámicos y la relación con la creati, cómo lo habían Sí, visto. sí, Gracias. en realidad la paciente había hecho abandono de tratamiento y es que es por eso que hace el ACV hemorrágico, abandonó tratamiento de hipertensión, era una paciente hipertensa severa. La familia nos refiere esto de que hacía más de una semana que estaba sin tratamiento por una cuestión económica y ingresa con este ACV. Y desde todo el tiempo que estuvo, en ningún momento hizo de deterioro hemodinámico, al contrario, estaba súper. Se le perdió la señal a Andrea, pero bueno, estaba hipertensa en todo momento. Momento la PVC cayó. ¿Se escucha? Se Se te te, se te entrecortó, Andrea. cortó Ah, un poco. sí, decía que ni siquiera nos cayó la volemia porque estuvo manejada con vía central y la PVC siempre se mantuvo estable, o sea que en realidad no sabemos bien qué fue lo que pasó, si esta creatinina de ingreso fue real o no, porque justamente a nosotros también nos pareció raro que deteriorara la creatinina de ingreso con la preablación, siendo que no necesitó inotrópicos. Quizá, André, lo que pasó que, bueno, estos procesos a veces de hipertensión maligna acelerada, que haya tenido compromiso renal en ese contexto y que, bueno, eso puede haber generado el aumento, que fue discreto, obviamente, fue poco, no fue de gran cuantía, pero bueno, sí hubo un delta, una diferencia como cerca del 40%, 50% entre creati y creati, ¿no? Claro, claro, tal cual.
Esto a veces No sé nos si- pasa, digo, para una cuestión, perdón José, una cuestión docente, a veces nos pasa en los pacientes neurocríticos, sobre todo cuando la causa de la muerte encefálica, que lleva a la muerte encefálica, son los accidentes cerebrovasculares, que estas formas de emergencias hipertensivas con hipertensión maligna nos llevan a veces a estas lesiones renales, que a pesar de ello no contraindican la donación de manera absoluta. Como un mensaje, me parece, docente importante. Importante. Bueno, aprovecho de saludarte, Nicolás, no te había visto. Sí, saludo Clemente. Estaba con cuestiones técnicas acá renegando con el Cisco, con el Webex. No sé si me adelanto a los chicos del equipo renal que están por ahí, pero si hicieron biopsia renal, André, Eh, ¿Puedo? no- nosotros no hicimos biopsia renal, o sea, durante la procuración. Sí, durante la procuración no, se habló con la gente de los equipos y no solicitaron biopsia renal. No sé después qué pasó, pero bien, porque por ahí para un donante, dentro de todo con una edad joven, hace este deterioro de la función renal, por ahí estaría indicado, lo digo como parte de la jurisdicción que participó, hubiera sido la indicación por ahí. Pero bueno, ahora hablaremos con la gente de los equipos renal a ver cómo les fue. Y lo otro, ya para ir cerrando si quieren, pero el diagnóstico se hizo por Doppler porque tenía sedación. sí, Perfecto. sí, sí. José, Doctor Nicolás, Tanús, Clemente, Como hola. era una paciente obesa, no nos quedaba bien en claro cuánto tiempo, digamos, por la obesidad de la paciente, y se terminó haciendo por Doppler. perfecto. El doctor Tanús Está pidiendo la palabra. está Sí. pidiendo la palabra. Hola chicos, ¿cómo les va? Doctora, la que presentó, mucho gusto. Discúlpenme, tardé en conectarme y no escuché completo el caso. De todos modos, coincido con José, una mujer de 49 años con creatinina de ingreso de 1,30 es una creatinina alta y luego con la evolución, modestamente a mi entender, ameritaba una biopsia. Pero bueno, me ganó mano José, así que nada, eso solo. Vamos Bien, a ver qué hicieron los muchachos que recibieron los riñones. perfecto. Bueno, pasamos a la próxima presentación. Un gusto, doctor Tanús, tenerlo. Gracias. Quedaste muteado, José, ¿eh? Buenas tardes a todos. Soy la doctora López Daniela. Soy Fellow de trasplante hepático del Hospital Argerich. En el día de la fecha voy a hablar del trasplante hepático realizado en el paciente Sosa Filemón el 22 del 11 del 2019. Él era un receptor masculino que presentaba al momento del trasplante 72 años, era un paciente bastante añoso. Como antecedentes patológicos era diabético, hipertenso, obeso, extabaquista y exenolista. Tenía un tiempo de abstinencia de 15 años al momento del trasplante. Como patología, presentaba cirrosis NASH más alcoholismo más hepatocarcinoma. Tenía un nódulo único de 63 por 75 milímetros en el segmento 2 hepático, con una alfa-fetoproteína normal, sin compromiso extrahepático. Al ingreso en lista, presentaba un Child A con un milisodio de 18, por lo que recibió puntos adicionales debido al HCC para el trasplante. El tiempo en lista de espera fue de 23 días. Como complicaciones mayores, presentó insuficiencia hepática, síndrome acítico edematoso, síndrome hepatorenal tipo 2 y gastropatía hipertensiva severa. Como tratamiento puente al trasplante, realizó quimioembolización el día 2 de enero del 2019 con buena tolerancia. Evolucionó estable con necrosis completa del nódulo. En cuanto a la cirugía, se realizó con hígado entero, de donante cadavérico, sin utilización de grafo arterial, y se realizó una anastomosis convencional colédoco-colédico.
En cuanto a la inmunosupresión inicial, recibió la dosis 1 de Simulet el día 0 y la segunda dosis el día 4. El tiempo de isquemia fría fue el tiempo estándar. Durante la cirugía, el paciente evolucionó hemodinámicamente estable, con requerimientos de noradrenalina, 6.500 milímetros de cristaloide, 500 milímetros de coloides, 4 unidades de glóbulos rojos y 3 unidades de plasma fresco congelado. En cuanto a la evolución post-trasplante, estuvo un día en ARM y cursó en total 7 días de internación en la terapia intensiva. El laboratorio post-trasplante inmediato tuvo una GOT de 2106, una GPT de 1096 con un TP de 55 y un RIN de 1,47. No presentó complicaciones quirúrgicas. En cuanto a las complicaciones clínicas, sí tuvo hipertensión arterial sostenida, que requirió nitroprusiato de sodio por 36 horas, con cabalgamiento a antihipertensivos orales posteriormente. En cuanto a la inmunosupresión, el primer día postoperatorio inicia con 200 miligramos de meprednisona y Mifortit, un comprimido cada 12. Y ya el segundo día postoperatorio inicia con tacrolimus o FK 3 cada 12, que tuvo que ser suspendido el día sexto debido a un dosaje muy alto de 20,9. En cuanto a la alta médica, por buena evolución, el paciente se fue directamente de alta desde la terapia intensiva el día 28 del 11 y se citó a control por consultorios externos a la semana siguiente. La medicación al alta fue la triple inmunosupresión, el Mifortic, 1.400 miligramos día, que suspende al año, la meprednisona, 20 miligramos día, que también suspende al año, y el tacrolimus, que en el caso de él se tiene que lograr un dosaje bastante bajo, de 4,5 miligramos en sangre, debido a que tiene una patología no inmunológica y es un paciente añoso que tiene más de 70 años. Actualmente está con monodrogas. Sigue con tacrolimus 0,5 cada 12 horas. Siempre fue bien tolerada y siempre se usó la mínima dosis posible para disminuir efectos adversos y posibilidad de rechazos, que en el caso de él, por suerte, no tuvo ni rechazos ni efectos adversos. Acá hay una tabla que muestra la función hepática en el tiempo. Como vemos, al día 7 ya había mejorado todo el hepatograma, que continuó estable en el tiempo. Para destacar, fue un trasplante que por la edad del paciente podría haber sido complicado, que posicionaba al mismo como riesgoso, y sin embargo tuvo una evolución muy favorable. Actualmente el paciente presenta una calidad de vida más que aceptable. Bueno, me despido y los dejo con un video del paciente contando un poco su experiencia y agradeciendo al programa de trasplante. Bueno, el video lo vamos a ver después, ¿sí? No sé si hay preguntas de la presentación y no sé si está la doctora presente. Me parece que no está la doctora, pero si hay preguntas, tratamos de responderla entre todos. Muy bien, tenemos que tener en cuenta, José, que ellos, si bien han visto todo lo concerniente a procuración, todavía trasplante hepático va a ser en el segundo semestre con el desarrollo de cada uno de los trasplantes. No obstante, creo que hay que aprovechar mucho el caso que han presentado porque tiene 2 o 3 aspectos muy interesantes para que los alumnos lo conozcan, ¿no es cierto? ¿Hay alguna Perfecto. pregunta? ¿Algo que quieran que aclaremos? Bueno, yo les voy a decir, primero, lo que llama la atención y que deben de tener en cuenta es la edad del paciente con 72 años, ¿no es cierto? Habíamos dicho que cada vez la barrera de la edad en la aceptación y la colocación en lista de espera de los receptores cada vez se está ampliando más. En el caso de trasplante hepático, ya la bibliografía nos ha mostrado
que hubo receptores de trasplante hepático de hasta 92 años. No sé si últimamente se ha vencido esa barrera, pero la última que habíamos leído, publicada en el Lancet, era de esa edad. Eso como primer aspecto. Y el segundo aspecto muy importante, en que ellos, cuando vieron las consideraciones generales de los trasplantes, entre las contraindicaciones absolutas que se veían eran los tumores. Y en este caso tenía un nódulo, hepatocarcinoma. un hepatocarcinoma, confirmado obviamente por anatomía patológica, que de acuerdo a los criterios de Milán, ¿no es cierto?, ocupaba un solo lóbulo, ¿no es cierto?, y era un solo nódulo, que fue sensible al tratamiento que realizó el equipo de trasplante hepático. Fíjense cómo una contraindicación general que hay para la mayoría de los trasplantes, esa barrera va siendo superada, en este caso ya desde hace bastantes años, con los tumores hepáticos. Seguramente hay algún otro aspecto. Sí, No. El paciente tiene, no sé si saben lo que es Obeso, diabético, el hipertenso. MEL. Claro. Exacto. El paciente tiene un MEL bajo, que es una escala, una puntuación de la enfermedad terminal hepática, ¿sí? Se les da un puntaje a esos pacientes, que es más o menos para distribución hepática, se les da un puntaje, ¿sí? Y eso es el MEL, ¿sí? La escala de evaluación de enfermedad terminal hepática, ¿sí? Está el PEL para los pediátricos y el MEL para los adultos, ¿sí? Y tiene un MEL bajo, 18 dentro de todo, ¿sí? Y por eso se pide, por el hepatocarcinoma, por el cáncer que tiene este paciente, una vía de excepción. Actualmente esto cambió, ¿sí? Porque se veía que se estaba operando demasiado a los pacientes con hepatocarcinoma y esto ha cambiado actualmente. Es demasiado específico esto, pero para que lo vayan sabiendo, con el sistema de priorización argentino, el PSA, que no viene al caso mucho, pero ha cambiado bastante la distribución en lo que respecta al trasplante hepático en la República Argentina. Así que estamos viendo un sistema un poco más justo de distribución en los hígados actualmente para el trasplante en la República Argentina. Así que esto ha cambiado hace menos de un año. Así que veremos dentro de unos años cómo nos va con este nuevo sistema de distribución. Permiso. ¿Puedo? Sí, doctor Sí, Tano, Roberto. por supuesto. Es bien didáctico este caso, bien interesante, no solo por lo que vimos ya del riñón, sino también ahora lo que estamos viendo en hígado. Un par de consideraciones simplemente para los chicos. Esto que dice José es muy trascendente. Ya lo hemos dicho en alguna clase previa respecto de cuando hablábamos de la transparencia y cuando hablábamos de la justicia distributiva o la distribución de los órganos. Cada órgano tiene determinados parámetros, ¿no es cierto?, para conformar la lista de espera de ese proceso de donación. Entonces, y aquí para que vean lo que hablábamos, que es dinámico, que ya lo mencionó Clemente, que al principio las patologías neoplásicas eran una contraindicación, hoy en hígado no, ya lo mencionó José, cómo se pasó un poquito de la raya
por el entusiasmo de trasplantar tumores, y entonces se caía un poquitito en una inequidad respecto del resto. ¿Qué quiero decir con esto? Que permanentemente hay reuniones de consenso y se van modificando estas pautas de distribución. Sin ir más lejos, ayer, entiendo que ayer o antes de ayer hubo un consenso de trasplante hepático donde se reunieron más de 100 profesionales vinculados a la temática de la procuración y del trasplante, obviamente, sobre todo del trasplante hepático, para seguir resolviendo estas cuestiones y siempre con la participación de un comité de bioética que un poco enmarca este tipo de consensos y decisiones para que sea equitativo y justo. Y la otra consideración tiene que ver con que, bueno, lo dijo Raimondi, la edad, fíjense ustedes, del receptor, pero también fíjense un detalle. Esto ya lleva, creo, José, corríjame, pero lleva 4 años este paciente trasplantado, y era un paciente con una cirrosis, con una falla hepática severa, más allá de ese MEL, que no era demasiado alto, pero tenía un tumor y tenía una expectativa de vida y de muy pobre calidad, muy baja. Y hoy lleva 4 años de trasplantado y está con una buena calidad de vida. Eso es importante y es mérito de los equipos de procuración, porque antes nos resultaba muy fácil ante cualquier pequeña cosa, bueno, no, este no es un buen donante, y vean ustedes cómo se rescatan de donantes que aparentemente no son muy buenos, se rescatan muy buenos resultados. Así que, bueno, esa era otra consideración. Y finalmente, una más, porque lo van a ver más adelante. La inmunomodulación no es la misma para todos los órganos, para los trasplantes de todos los órganos. Y acá tienen una muestra cabal, el hígado es muy noble en ese sentido, y ya cuando vean trasplante hepático o cuando vean inmunología, van a ver el por qué no requiere tanta inmunosupresión como otros órganos. Nada más que eso. Perfecto. Yo, Sí, Doc. yo quería, si me permitís, José, hacerles una pregunta a los alumnos. ¿Qué les sorprendió de la evolución, que por cierto fue excelente? Fíjense nada más el tiempo de internación que llevó. ¿Qué les llamó la atención de las enzimas hepáticas? Que mostraron muy claramente las enzimas hepáticas pre y post. Pre-trasplante y post-trasplante. Estoy hablando siempre yo, perdón. Voy a dejar lugar a si alguien más quiere hablar, por favor. Pero no sé si alguno más coincide conmigo, pero como que rápido que pues, se modifican las enzimas hepáticas, las transaminasas, a comparación de creatinina y demás, que es un cambio más continuo con respecto a las pre-trasplantes y post-trasplantes. Prácticamente a la semana ya tenía como un hígado como si fuese normal, con respecto a las enzimas. Exactamente, ¿no es cierto? La capacidad que tiene el hígado nuevo, ¿no es cierto?, en poder normalizar los parámetros, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Y con eso, juntamente con las enzimas, todas las funciones que tiene el hígado, en especial su vinculación con la coagulación, que como ustedes conocen, son pacientes que cuando llegan al trasplante hepático, tal vez en él no tanto por el MEL bajo que tenía, que normalizan la coagulación muy rápidamente, ¿no? Los receptores generalmente están espontáneamente, cuando tienen MEL alto,
espontáneamente anticoagulados. Hay otra consideración que no la vamos a explicar en este momento, que la nombraron, que fue hecho con una técnica de piggyback, ¿cierto? En donde, para que vayan familiarizándose con la terminología, es una técnica quirúrgica que hacen la extracción del hígado del receptor con conservación de la vena cava inferior. Esto tiene un montón de ventajas, entre ellas fundamentalmente la hemodinámica durante el acto quirúrgico. Simplemente para que recuerden el nombre, que lo van a ver con más detalle, por supuesto, en el teórico de trasplante hepático. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos a uno de los riñones. Bueno. Seguimos con algo que quieras. Listo, en silencio. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Paula Vanegas, soy nefróloga del Hospital Cosme Argerich y vamos a hablar sobre uno de nuestros pacientes que fue trasplantado en el año 2019. De sexo masculino, con 54 años, una enfermedad renal crónica de causa desconocida. Estuvo solamente 11 meses en lista de espera, entró en enero del 2019 y se trasplantó a fines de noviembre. Había iniciado hemodiálisis en el año 2017 con un peso seco de 92 kilogramos. Su HLA era A2-A68, B71, B48, DR17, DR8, con un mismatch de 1200 y un panel de 0% de mayo del año 2018. Este paciente se encontraba en plan de cambiar de modalidad por selección positiva, con un postoperatorio reciente de colocación de catéter de diálisis peritoneal aproximadamente 2 semanas antes del momento de encontrarse en el operativo. Con ese bajo riesgo inmunológico, la inmunosupresión inicial fue basiliximab, solumedrol, tacrolimus y micofenorato, con un tiempo de isquemia fría de 12 horas 32 minutos y sin intercurrencias intraoperatorias. Evolucionó con DGF, requiriendo 2 sesiones de hemodiálisis por hipercalemia en el día 0 y en el día 2. Luego evolucionó con lenta recuperación del ritmo diurético, duplicando la diuresis, casi duplicando, de 700 a 1600 mililitros a partir del día 3, con un primer descenso de creatinina en el día 6. En este momento ya tenía una diuresis de 3500 mililitros. Cumplió 7 días de tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico por un rescate de estreptococo en el líquido de preservación. La sonda vesical se retiró a los 5 días, sin rescate bacteriológico en el urocultivo control, y se dio el alta hospitalaria en el día 10 del postoperatorio. Encontrándose ya ambulatorio, se retiró el catéter WJ en el día 14. Tenemos acá un cuadro con la evolución diaria en las primeras casi 3 semanas. En el día 0 y 2 tuvo que hemodializar por hipercalemia. En el día 3 notamos el aumento del volumen urinario. En el día 6, el primer descenso de creatinina. Entre día 4 y 5 meseteó, recordando que eran los primeros valores postdiálisis que podíamos considerar, y recibió el alta hospitalaria el día 10 postoperatorio, con una creatinina de 2,99 y 3000 mililitros de diuresis. Luego, por ambulatorio siguieron descendiendo los valores, con una creatinina a los 18 días de 1,79. Al alta continúa el descenso, como ya vimos en el cuadro anterior,
El día 26 de diciembre se retira el catéter de diálisis peritoneal sin intercurrencia, sin ningún rescate bacteriológico, se cultivó la punta del mismo. En enero del año siguiente trombosa la fístula arteriovenosa, en ese momento no se decidió tomar ninguna conducta. En enero tiene una internación por una urosepsis con rescate de Serratia marcensis, bastante sensible. Se cubrió inicialmente con piperacilina tazobactam. Cuando recibimos el antibiograma lo ajustamos a ciprofloxacina y completó 14 días totales con vía oral. En ese contexto deterioró la función renal llegando a 2,5 cuando se interna y al alta recuperando hasta un valor de 1,6. Al mes siguiente se programó una biopsia renal por no alcanzar la recuperación esperada de la función renal, la cual nos informó un rechazo agudo leve 1A de Banff, una NTA regenerativa leve en el 25%, nefritis intersticial subaguda inespecífica leve, focal y de distribución dispersa. Se trató con bolos de corticoides y al alta su creatinina fue de 1,8. Luego la creatinina descendió hasta 1,4 en un control ambulatorio de marzo del 20. Una semana después intercurrió con una urosepsis por Serratia marcensis que cambió su sensibilidad. Esta necesitó 14 días de imipenem con una creatinina inicial de 2,4 y que mejora hasta 1,7 al momento de terminar el tratamiento. Al mes siguiente hizo una ITU con el mismo rescate, cumpliendo 14 días con meropenem, con una creatinina que se mantuvo estable en 1,5. Y luego tenemos controles anuales. Al primer año del trasplante su creatinina era 1,7, al año siguiente estable en 1,7, en enero del año 22 tuvo una infección COVID leve, sin neumonía. Para fines de ese año, que ya sería su tercer año post-trasplante, una creatinina de 1,4, y este año, hace unas cuantas semanas, se internó de forma programada para resección de aneurisma de la fístula. Empezó con síntomas sensitivos en la mano izquierda, así que se decidió la resolución quirúrgica. En este contexto, su creatinina es de 1,6. Es un paciente adherente con 90% de asistencia a los controles. Ese 10% de faltas es más que nada en la época de la pandemia, pero tiene cumplimiento tanto en laboratorios como en los controles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas. Ahí está el doctor Guillermo Martínez también. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, buenas tardes. Disculpen la tardanza hoy. Hola Clemente, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y al al profesor Tanus, lo escuché por ahí, Roberto. Hola Guillermo, qué gusto, hijo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, no sé si hay alguna... Yo por supuesto tengo, Me imagino. pero quiero... Pero no está Patín para que le conteste. Ah, exactamente. A ver, exactamente. dígame. ¿No hay ninguno de ustedes que quiera, de los alumnos, que quiera hacer alguna pregunta al respecto? Bueno, empiezo. Me llamó la atención el corto tiempo en, no sé si no comprendí bien, el corto tiempo para lo que estamos acostumbrados nosotros de diálisis de esta paciente, ¿no es cierto? Sí pasó a diálisis peritoneal por falta de accesos vasculares o porque fue de elección, y si tal vez la complicación de la diálisis peritoneal condicionó ponerla en prioridad en lista de espera, o fue meramente suerte en haber tenido tan poquito tiempo, tan poquitos meses de diálisis para lo que estamos acostumbrados en nuestro medio. Esa es la primera pregunta. Sí, bien la pregunta. Quizás no se entendió bien, pero estaba claro, a ver, lo aclaro, por ahí está Paula también, pero
paciente empezó diálisis recién en el 2017. Quedó por positiva, digamos, no tenía inconveniente, se lo había preparado para pasar a DP porque quería la modalidad y justo le sale el trasplante, pero no era porque tenía ningún problema con el tema del catéter. O sea, fue algo no habitual, el promedio, no sé, bueno, eso más sabe José, por ahí el promedio era, en la época en Argentina era de 5 años lista de espera, más o menos lo que se dice. En este paciente, la verdad, fue rápido, fue 11 meses, y aparte también es rápido y cabe destacar para la gente, digamos, que lo dializaba, el tema de tan rápido también desde que ingresó a diálisis hasta que terminó en lista de espera, porque a veces también se demora el envío de la indicación al centro de trasplante. Así que en este paciente tiene dos cosas rápidas, que a veces uno está más habituado que esté más de 2 años de diálisis hasta que esté en lista de espera. O sea, es rápido las dos cosas, sobre todo la lista, bueno, sí. Y no me acuerdo qué era la otra pregunta, no, y el DP era, creo que no se llegó a usar, me parece, que no sé si Paula está por ahí, pero creo que no se llegó a usar, no llegó a hacer diálisis peritoneal, justo, No se llegó a justo usar le el salió el catéter. trasplante. Ahí Hola, está. buenas tardes. Ahí está. El catéter se colocó 2 semanas antes de que esté en el operativo y nunca se llegó a usar. Se sacó un mes después. Perfecto. Otra cosa, estuvimos en presencia cuando se describió al donante, se describió un donante que desde el punto de vista hemodinámico fue estable, ¿no es cierto? Que tenía la creatinina un poquitito alta, la preextracción, y el tiempo de isquemia entre la extracción y el implante para nuestro medio también fue corto, porque fueron 12 horas. No obstante eso, el paciente presentó una función retardada del injerto. Eso también uno esperaría que con 12 horas de isquemia y con esa estabilidad que tenía en el donante pudiera orinar más rápido, ¿no es cierto? Bueno, eso es una característica que tenemos también en nuestro país, que teóricamente donantes multiorgánicos con poco tiempo de isquemia tienen el mismo índice de función retardada del injerto renal, ¿no es cierto?, como pacientes con mayores horas de isquemia. Me llamó también la atención. A ver, vamos a participar un poquito. Yo voy a decir una cosa, Doc, que está perfecto lo que está diciendo, sí, pero bueno, pasa que también es multifactorial también, y qué sé yo, a veces el tiempo de isquemia, pero bueno, en esto demostraría que a veces el tipo de isquemia tampoco es solo la causa de no retraso, pero bueno. No, pero en este paciente también, a pesar de que hizo, porque a veces requieren por volumen hasta que arranca, porque también relativamente arrancó rápido también. Nosotros como protocolo tenemos que al día 10 de trasplante los biopsiamos y no recuperan. Y bueno, no quiero espolear el otro caso, pero no lo biopsiamos a este paciente tampoco. O sea que ya para el día 10, es más, ya estaba creo que de alta. Exactamente. Este día paciente, 14. si bien no lo biopsiamos en el día 10 porque empezó a orinar en el día 3 Claro. y un descenso de creatinina en el día 6, ya de forma ambulatoria, como mencioné, sí tuvo una biopsia porque no alcanzó la función renal que esperábamos. Porque igual había bajado, viste que ahí deterioró un poquito y bueno, se biopsió por eso. Bueno, Muy bien. Es también importante lo que dijeron, el cultivo que realizaron del líquido de preservación como metodología de rutina en todos los trasplantes. Hubo un alumno que presenció el trasplante en el día de ayer. Villavicencio, ¿estás? Sí está, José. Hola, doctor, sí. ¿Cómo estás? Bien. Hola, buenas tardes. Estuviste en el trasplante del día de ayer, viste cómo se tomaban las muestras de cultivo Ujú. y acá tenés el fundamento del por qué.
¿no es cierto? En este caso fue positivo y condicionó un tratamiento antibiótico que, si mal no recuerdo, fueron 7 días, ¿no es cierto? Muy bien. Esto también lo había dicho el doctor Nicolás Sánchez cuando habló de la extracción de órganos y tejidos, que era uno de los pasos importantes para evaluar como control de calidad a el proceso, la parte del proceso de la extracción de los órganos y tejidos. Y otra cosa que me llamó la atención, Guillermo, y a la doctora también, es que lograron una función renal, ¿no es cierto?, superior a la que tenía previa en el donante. Sí, sí, y actualmente La estamos en última la doctora hasta creatinina, 1,4 y tiene ahora un laboratorio de hace poquito de nuevo, que no lo pusimos ahí, que está con 1,5, está ahí, digamos, entre 1,4 y 1,5, maneja bastante bien. es muy importante, muy importante Sí, eso. es cierto eso. Roberto, Sí, Tanús. no, justamente de eso quería hacer una reflexión. En primer lugar, Guillermo, Paula, muy buena evolución, una buena evolución. En 10 días se va de alta. No se olviden, chicos, que la creatinina, como bien lo mencionó José al principio, cuando habló de la gente de procuración, la creatinina de ingreso de la donante fue de 1,3. O sea que, digamos, pretender que este paciente tenga 0,9 o 1 de creatinina, era un poco difícil. En general, la creatinina más baja del donante, ¿no es cierto?, es el objetivo. Y esta paciente tenía 1,3 de ingreso, por lo tanto, que maneje entre 1,4 y 1,6 una creatinina es realmente un buen resultado. La otra reflexión que quería hacer para los alumnos es la importancia de cultivar los líquidos de preservación, como ya se adelantó el profesor Raimondi. Y la otra cosa, teniendo 11, Guillermo, Paula, teniendo 11 meses en lista de espera y menos de 2 años en diálisis, ¿el paciente tenía diuresis residual o no tenía diuresis? Yo no me acuerdo si... Porque ¿Te acordás? normalmente ustedes ponen... No me acuerdo, pero tengo donde revisar. En 2 minutos les digo. No, está bien, es un poco la parte para los chicos. Sí, sí. En general, el catéter doble J, qué sé yo, una de las indicaciones es la microvejiga, ¿no es cierto? Pero cuando un paciente está orinando, tiene diuresis residual y una buena vejiga, no sé, Clemente, si el doble J es imperativo o se lo puede evitar. Digo porque también alguna razón debe haber existido para la colocación. Hay equipos que lo ponen de rutina, tengan o no microvejiga. Nosotros, cuando los pacientes tienen diuresis residual, como pudo ver Villavicencio en el acto quirúrgico, tenía una vejiga de 300 centímetros cúbicos. El paciente, a pesar de los años que tenía en diálisis, seguía orinando aproximadamente 1 litro por día. Optamos por no dejarlo. Pero no está mal, porque, bueno, hay protocolos en los distintos equipos que a todos le dejan el catéter doble J para tutorizar
la anastomosis ureterovesical. Probablemente el gran Mauricio Patín, con toda la gran experiencia que tiene, y no por ser amigo, ¿no es cierto?, alguna razón ha tenido para dejar a sus pacientes con catéter doble J. Sí, igual Transmitírselo, estamos por favor. justamente hablando de lo que dice el doctor, perdón, interrupciones, Sí. este tiempo se está debatiendo un poco el tema de nuevo, de achicar por ahí las indicaciones, como ya lo que bien ya dijeron, para doble J, por todo, a veces los problemas que pueden generar infecciones urinarias después, y también nos cuesta, nosotros no tenemos el urólogo incorporado al equipo. Entonces, dependemos del servicio, como somos un hospital, dependemos del servicio de urología. Y a veces el aparato se rompe o alguna cosa, y los pacientes a veces están 1 o 2 meses post-trasplante con el catéter doble J, lo cual es un dolor de cabeza también. Así que justamente esto Rubén estuvo hablando estos últimos días, de rever, digamos, la indicación de la colocación doble De J. la Y por ahí colocación sistemática del doble J. el doble J, sí, pero es casi, no le digo a la totalidad, pero a la gran mayoría a veces se coloca. Eso lo decide por ahí un poco el criterio del cirujano en el momento de la cirugía, en realidad. Está medio protocolizado así. Muy bien. Pues los distintos cirujanos. Te pido, Guillermo, que le transmitas al doctor Patín Hoy es que el lo hemos cumpleaños hecho del doctor. participar. Hoy es el cumpleaños. Hoy está cumpliendo años. Muchos. Está cumpliendo años. Ah, bueno, lo voy a llamar entonces. Sí, se merece. Muy bien. Mucho, no sé si quiere que lo diga, pero no, muchos. Miles. No tanto tampoco. No, pues está bueno, se mantiene. Doctor, tengo una pregunta. Hubo algo que no entendí en la evolución cuando que le dieron de alta el día 10 y había algo que habían mencionado que no entendí bien en el día 6. O sea, como que el día 6 había pasado algo. Pero ahí fue como que un poquito rápido y no entendí porque creo que habían hecho énfasis en la creatinina, pero el valor estaba descendiendo, pero estaba similar. Creo que el cambio fue más que todo fue en cuanto estaba orinando, ¿no? En el día 6 hubo un No me acuerdo. descenso de 1 punto de creatinina. Los 2 días previos estaba meseteada, pero era posdiálisis. Ese fue el primer descenso Ah, ok, claro, ok. el del día 6. Ah, ok, ok, sí, porque había visto como que el mismo valor y por eso Claro, me a había veces confundido. pasa, nosotros le sacamos sangre todos los días. A veces pasa, ponele, dializó hoy y tiene la creatinina antes de la diálisis de hoy, ¿no? Ponele, tiene 5 de creatinina. Y mañana le sacamos sangre igual a la mañana. Y a veces dializó la noche anterior, ¿entendés? Por ahí tiene 4. Entonces por ahí a veces tiene, porque como nosotros escribimos la creatinina todos los días, pero por ahí hizo también la salvedad de que a veces esa creatinina, o sea, medio que no la mires porque había dializado. Después el descenso lo hace énfasis ella, ocurre en el día 6, creo. Ah, ok, ok, ya entendí. ¿Qué Perfecto, fue eso? gracias. Pero nosotros diariamente, sistemáticamente, el paciente internado, post-trasplante recientes, tiene función renal todas las mañanas, digamos. Independientemente a qué hora haya dializado, o sea, dializan a veces en el tercero o cuarto turno según la disponibilidad que tengamos. Roberto. No, solamente quería destacar el problema que hablaba Guillermo, que no tenían incorporado al servicio de urología al equipo, y en ese sentido trae inconvenientes. Quiero decirles que no están solos, ¿no es cierto? Porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Una de las razones que no dejamos sistemáticamente el catéter es la falta de un acceso rápido, ¿no es cierto?, a la extracción del doble J en el post-trasplante. Así que por lo menos somos dos en que tenemos los mismos inconvenientes. Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
Vamos a continuar entonces con el segundo, con el Perfecto. riñón contralateral. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Annelice Rivero, soy médica nefróloga de guardia los días martes del Hospital Argerich. Me toca presentar al receptor del riñón izquierdo de este donante. Entonces nuestro receptor era un masculino de 55 años al momento del trasplante. Como causa de la enfermedad renal tenía una nefropatía diabética. Nuestro paciente empieza a dializar en agosto del 2012, manejando un peso seco de 56 kilos. Nuestro paciente estuvo en lista de espera durante 3 años. Como antecedentes de importancia tenía diagnóstico de hipertensión arterial desde 1998, diabetes tipo 2 desde el 2000, y en agosto del 2012 cursó una internación por un ACV isquémico con una secuela brachiocrural izquierda, por lo cual en ese momento presentó deterioro severo de la función renal, por lo cual se colocó un catéter transitorio e inició hemodiálisis de urgencia en agosto del 2012, quedando de manera crónica en diálisis en nuestro hospital. Al momento de la cirugía, el trasplante se realiza el 22 de noviembre del 2019, recibió como inmunosupresión inicial basiliximab, solumedrol, tacrolimus y micofenolato, ya que no tenía riesgo inmunológico. Tuvo un tiempo de isquemia fría de 8 horas 31 minutos. En la evolución post-trasplante inmediato, en el día 0, evoluciona con recuperación lenta del ritmo diurético, requirió 2 sesiones de diálisis durante el postoperatorio, en el día 0 y en el día 2, ambas sesiones de hemodiálisis en contexto de sobrecarga hídrica. La última diálisis fue el 24 de noviembre. El 27 de noviembre se evidencia el primer descenso de creatinina, teniendo una creatinina de 6,33 previa a 6,48. El día 30 de noviembre se retira la sonda vesical, evolucionando a las 24 horas post-retiro, con aumento del débito por drenaje, con una cámara gamma y un físico-químico de líquido de drenaje compatible con una fístula urinaria. Se decide recolocación de sonda vesical y conducta expectante quirúrgica. Por evidencia de persistencia del aumento del débito por el drenaje, a pesar de estar con sonda vesical, el día 5 de diciembre se realiza un procedimiento quirúrgico para realizar reanastomosis urétero-ureteral terminolateral, evidenciando en el procedimiento quirúrgico necrosis distal del uréter del injerto. Se recibe posteriormente la anatomía patológica de esta pieza quirúrgica que evidencia hemorragia y necrosis asociado a inflamación crónica en actividad. Paciente persiste con internación, el día 21 post-trasplante y día 7 post-reanastomosis ureteral, evoluciona con urosepsis con rescate de bacteria Serratia marcense Blé, asociado a una ITU por Acinetobacter baumannii. Cumple tratamiento ajustado a gérmenes con meropenem y colistin, presentando una creatinina de 2,15 al momento de la intercurrencia. El 27 de diciembre, por buena evolución, con una creatinina en descenso de 2,06, se otorga el alta hospitalaria. Esta es una evolución de las creatininas del paciente, con una creatinina al día 0 de 6,88, donde realiza su primera sesión de hemodiálisis. Al día 2, realizando su segunda sesión de hemodiálisis, presentaba una creatinina de 7,5. Posteriormente tiene una evolución en descenso, presentando en el día 13, que es donde presenta la fístula urinaria, un ascenso de creatinina de 2,15 para previo 1,75. Posterior a la cirugía, evoluciona con recuperación de la función renal y evidenciando el día que hace la intercurrencia con la urosepsis, deterioro de la creatinina hasta 2,5. Cumple tratamiento antibiótico y se va de alta en el día 35 con una creatinina de 2,02. El paciente está de alta durante 4 días, reingresando el día 31 de diciembre, que sería día 39 post-trasplante, con un cuadro de infección urinaria asociado a deshidratación, con una creatinina, con deterioro de la función renal, con una creatinina de 4,4. Cumple tratamiento antibiótico ajustado a los gérmenes que se rescatan en esa intercurrencia infectológica, y al alta en el día 53 post-trasplante se va con una creatinina 1,23. Post-trasplante, durante estos años del trasplante, el paciente ha presentado infecciones urinarias, tuvo internación en marzo por una infección urinaria, de julio a agosto del 2020 presentó urosepsis, donde en ese momento tuvo una creatinina al alta de 1,5,
Por estos cuadros de infecciones urinarias que venía presentando el paciente, se hacen estudios para ver la causa de las infecciones urinarias a repetición, presentando en una ecografía residuo postmiccional de 45%. Además, se hacen estudios urológicos evidenciando una estenosis uretral, donde se realiza tratamiento, como tratamiento dilatación uretral por el servicio de urología, realizando varias sesiones desde el 30 de julio hasta el 21 de agosto, con buena evolución. El 10 de octubre, por evidencia de residuo postmiccional persistente, se realiza indicación de realizar el cateterismo intermitente, los cuales realiza a libre demanda el paciente hasta octubre del 2021. En septiembre de 2021 cursa nuevamente internación, pero en este caso por un COVID moderado, no tuvo requerimiento de ARM, no tuvo requerimiento de oxígenos, sí tuvo una neumonía bilateral, pero tuvo una buena evolución. El paciente posteriormente queda colonizado por KPC, actualmente desde abril del 2023, que presentó como intercurrencia una retención aguda de orina en contexto que el paciente no realiza los cateterismos intermitentes, se realiza colocación de sonda vesical y queda en plan de estudios para evaluar nuevamente la parte urológica y determinar la causa de la nueva estenosis uretral. El paciente tuvo un último control de laboratorio el 16 de mayo del 2023, teniendo una creatinina de 1,19, que es la que viene manejando habitualmente. Actualmente como inmunosupresión tiene tacrolimus, micofenolato amofetil y meprednisona. Es un paciente que ha presentado una buena evolución, lleva 4 años de trasplante con una buena función renal. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy clara la presentación, doctora Rivero. Creo que los dos casos de trasplante renal, desde el punto de vista de su función y más allá de las intercurrencias, ha sido exitosamente similar. Lo que lo diferencia este segundo caso son las complicaciones urológicas. Bueno, vamos a abrir. Los dos tenían Serratia marcense, ¿no? Tuvieron. En el caso del segundo trasplante también tuvo, en la urosepsis que presentó fue por una Serratia. Bien. Pero en el caso nuestro, en el caso del paciente del riñón izquierdo, el líquido de preservación no tuvo ningún rescate. Ok. Eso es para destacar, digamos, uno nos dio positivo, el otro no. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer? Sí, te parecía que no iba a terminar con esa creatinina, ¿no? No les impresionó porque venía pintando otra cosa y bueno, tuvo más complicaciones él y al final tiene mejor creatinina que el anterior. Pero bueno, este es un paciente que era diabético con todo lo que las otras complicaciones, digamos, propias. Más tiempo en lista de espera. Tiempo de diálisis al tiempo en lista de espera, exactamente. Bien. A ver, ¿los alumnos quieren hacer alguna pregunta? De edad creo que estaban parecidos. Hoy. ¿Cómo? Están tímidos hoy. Están, sí. Bueno, acá remarcar algo que hablábamos antes de empezar el Ateneo, y acá le vamos a pedir ayuda al doctor Tanus y a todos, ¿no? Pero que es algo poco, una excepción totalmente en lo que es el proceso de donación, que se haya hecho la ablación y el implante en el mismo lugar, que es algo extraordinario para, sobre todo para la Argentina, digamos, con la extensión que hay en la Argentina. Eso nos da la posibilidad de que no acortar muchísimo los tiempos de isquemia, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires en general no tenemos largas distancias porque hay muchos centros de trasplante y se ablaciona y se implanta en general en los grandes centros de trasplante o a lo mejor en la provincia de Buenos Aires, pero las distancias no son muy grandes. Muy excepcionalmente se viaja al interior el órgano, etcétera. Pero que pase en el mismo, se ablacione y se implante en el mismo hospital,
generalmente no pasa nunca. Así que eso es espectacular que pase. Muy distinto a lo que pasa en el modelo español. Así que nada, eso es para destacar. Muy importante eso. Y todos, ¿no? Todos los órganos. Eso. Exactamente. Y Otra aparte, cosa interesante de este caso es el tiempo que ya llevan de trasplante, ¿no? Porque para los alumnos es interesante ver el seguimiento alejado del paciente trasplantado. Sí, doctor. totalmente, Sí. Andrea, totalmente. Y la Exactamente. posibilidad de hacer la logística entera que tiene el Hospital Argerich, porque nosotros como jurisdicción trabajamos con el Hospital Argerich, con el laboratorio, con la bioquímica, con todo, con el laboratorio de bacteriología del Hospital Argerich. Los cultivos los llevamos al Hospital Argerich. O sea, todo se hizo en ese hospital, así que daba una logística muy, muy buena para este proceso de donación-trasplante. Así que la verdad que fue muy bueno que se haya hecho de esta forma. Simplemente ahí Michelle Peña hizo una pregunta en chat. Está presente. A ver, Michelle, ¿cuál es la pregunta? Está en el chat. No le le anda el micrófono, por eso. Claro, el micrófono. Una pregunta, no me... A ver, la estenosis ureteral promueve las infecciones y asimismo las infecciones pueden causar la misma estenosis o tiene que ver con otra causa. Bueno, acá puedo hablar yo un poquito, ¿no es cierto? Una de las complicaciones que tiene el trasplante renal las complicaciones son vasculares, urológicas y parietales. Dentro de las complicaciones urológicas está la filtración urinaria, que eso nos puede dar dos cuadros principalmente, o la fístula urinaria, que es cuando se exterioriza la orina a través de la herida, o el urinoma, la colección contenida generalmente en una localización paravesical. La razón de la filtración, además de razones técnicas, es la que ha sucedido aquí, ¿no es cierto?, donde la irrigación del uréter se estaba comprometida, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el proceso de cicatrización que exige la anastomosis uretero-vesical. Esto sucede porque normalmente el uréter tiene 3 ramos de alimentación, una ureteral superior, que viene de las arterias adrenales, una ureteral media que viene de la aorta y una ureteral inferior que viene de las vesicales ascendentes. De tal forma que cuando se hace la extracción renal, la única fuente de alimentación del uréter es el ramo intermedio, ¿no es cierto?, que viene de la arteria renal. Hay un triángulo que uno quirúrgicamente tiene que respetar, que va entre el límite superior es la arteria renal, el límite externo es la vena gonadal y el límite interno es el polo inferior del riñón. Cuando durante la extracción no se respeta esto, puede comprometer el ramo, el único ramo que va a quedar alimentando el uréter, y dejar sin flujo sanguíneo, sobre todo el uréter distal. Para esto, uno toma precauciones en donde realiza la anastomosis con el uréter más corto que pueda, ¿no es cierto? Porque cuanto más corto va a ser, mejor el flujo sanguíneo.
Vos, Villavicencio, te acordás que una de las detalles que tuvimos durante la cirugía fue si el uréter estaba sangrando o no estaba sangrando y si tenía movimientos peristálticos. Eso da una idea de que la irrigación es suficiente. Más allá de eso que uno toma, y estoy seguro que aquí también se tomaron esas precauciones, hay veces que esa manifestación de falta de irrigación se da días post-trasplante, ¿no es cierto? Y ahí se produce la filtración. Nosotros en general, el índice de filtración muchas veces lo manejamos con nefrostomía, en especial percutánea, en especial cuando hay dilatación de la vía urinaria. Si hay dilatación de la vía urinaria, puede ir el cirujano intervencionista y punzar los cálices y a través de ellos colocar una nefrostomía, de tal forma que deriva la orina hacia afuera y permite que el sector de la anastomosis esté seco y pueda cicatrizar, siempre y cuando la necrosis no sea extensa. No obstante eso, la falta de irrigación da a otra de las complicaciones que nosotros podemos resolver la filtración, pero con el tiempo, si ha tenido necrosis, cicatriza. Y si cicatriza, puede llevar a una estenosis. Y esa estenosis se puede resolver con la dilatación o con una reintervención que será un nuevo implante, ¿no es cierto?, a la vejiga o al uréter propio si el paciente lo tiene. Hay otras técnicas mucho más sofisticadas y más raras cuando no se cuentan con estos elementos anatómicos. En la pregunta que hizo Michelle, ¿no es cierto?, que la estenosis, claro, sí, predispone a las infecciones porque no tiene un flujo de orina adecuado y el éstasis urinario predispone a que tengan infecciones posteriores. No sé si se respondió. A ver qué dicen. Sí, dice sí, que sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Roberto, ¿algún comentario? No, solamente resaltar la importancia del manejo de las infecciones, porque son una complicación más frecuente de lo que deseamos, más allá de la causa que fuere. Y bueno, a lo que comentó José, muy importante esto que mencionó de la institución procuradora, recibe el premio de los órganos para esta misma institución trasplantadora. Yo les quería simplemente mencionar a los chicos que el Hospital Argerich es el primer hospital público de la Argentina, allá por mediados de los 80, en iniciar un programa de trasplantes, el primer hospital público del país, y por lo tanto es un hospital de referencia que no solo ha tenido ese honor con la doctora María Vázquez al principio, sino también
que es uno de los hospitales, si no el hospital más que ha formado más médicos vinculados a los procesos de procuración y trasplantes en todo el país. Y eso es un orgullo para todos, no solo la gente del Argerich, sino para todos nosotros. Así que quería hacer solamente esa reflexión y felicitar y agradecer de nuevo a José, Nicolás. Son muy provechosos estos ateneos pedagógicamente para los alumnos, y a Guillermo, Paula y la doctora Rivero por su generosa contribución. Muy bien. Yo adhiero el agradecimiento y vamos a ver cómo fue el resultado en cada uno de los receptores, ¿no, José? Así es, bueno, vamos a ver, muchas gracias por todo, vamos a ver los receptores. Bueno, mi nombre es Adolfo Pintos, mi nombre es Adolfo Richard Pintos, fui trasplantado el 22 de noviembre del 2019 en el Hospital Argerich. Un poquito de historia anterior a eso, de lo del trasplante, estuve 4 años en diálisis, ¿sí? No la aceptaba porque esa fue mi historia, me vi de golpe y porrazo estando, trabajando más bien y de golpe en el hospital, haciendo diálisis, me estaban haciendo diálisis, que los riñones ya no me funcionaban, que habían dado señales y yo no le había podido advertir. Y bueno, fui trasplantado y como le decía el doctor, yo no aceptaba la diálisis, no la aceptaba porque yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no la aceptaba hasta que en un momento hubo algo dentro de mí que hubo un clic que me dijo, estás enfermo y tenés que adaptarte a que estás enfermo. Y hubo un cambio de aceptar que estaba enfermo y empezar la lucha de estar por algo mejor. No era vida, porque la diálisis te corta constantemente la vida, momentos de familia, momentos con amigos, de estar rodeado de gente querida, te corta todo. Después hubo un momento que se me dio el trasplante, en el Hospital Argerich, que le tengo que agradecer a todas las personas anónimas, ¿sí? Anónimas que uno no la ve, pero hicieron posible que pudiera trasplantarme. La verdad que fue una sorpresa muy, muy grande, porque todos decían 6, 7, 8 años y yo muy pronto me lo pudieron hacer. Así que bueno, un agradecimiento para toda la gente que uno no ve, ni ellos me conocen a mí tampoco, en este mensaje darle las gracias, ¿sí? Y bueno, y la verdad que volví a vivir, después del trasplante volví a tener una vida plena de trabajo, sigo mi trabajo normalmente, no me afectó en nada en mi trabajo, continúo, y bueno, gracias a los médicos de acá, gracias enorme, tiene que ser un gracias enorme, que ojalá pudiéramos uno a uno que uno no conoce, que siempre es el anónimo, poder decirle gracias. Como la persona también que donó el órgano de su familiar, donó el órgano para que yo pudiera estar en este momento hablando con usted y dándole las gracias a toda la persona que no conozco. Así que de ya, muchas gracias. Muy bien. Ahora ponemos el siguiente, ¿sí? Eleuterio Leiva Silva, estuve acá en el hospital 8 años dializando, y después de 8 años entré en lista de espera y me trasplantaron. Ahora tengo como 2 años trasplantado, estoy todo bien, estoy muy bien, me cambió la vida y ahora estoy muy agradecido de los doctores, los procuradores, del hospital, todo. Yo estuve como 8 años sin ver a mi familia, no pude ver nada y estuve mal, y ahora me cambió totalmente. Ahora estoy con mi familia, estoy en casa,
estuve casi mayormente, viste, en el hospital, como más, no sé cuánto, más de 8 años, tanto. Y me trasplantaron y cambié todo. Y muy agradecido de todo. Gracias. Le agradezco muchísimo, que Dios lo bendiga. Bueno, faltaría el hepático, pero estaba dentro de la presentación. A ver si podemos verlo, vamos a intentar. Si quieren comentar algo mientras tanto. Estiramos, ¿no? Bueno, el primero Adolfo No, esto es encargado de edificio, así que trabajaba de eso y sigue trabajando actualmente. Y Eleuterio, que es el último, él hablaba, bueno, no veía a la familia, no porque nosotros lo encerramos en el hospital, sino porque la familia él es de Perú. Entonces cuando se vino a dializar acá, claro, no podía viajar de nuevo a Perú, entonces bueno, viajó cuando se trasplantó, digamos. Pues si no queda recuerden como que queda como que en el argerismo, él dializó después, creo que el último, me parece que el último año ya no dializó con nosotros, pero él inició diálisis en el hospital. Él es un paciente Madin Algeri total, digamos. está bien. Recuerden que estos ateneos están volcados, entre otros, como es nuestro caso, a las terapias intensivas que generan donantes, que nunca ven los resultados. Entonces, es muy importante estas declaraciones para que los que generaron el donante y los órganos que finalmente fueron trasplantados, generalmente en otras instituciones, puedan ver por sí los resultados y a lo que han beneficiado a estos pacientes, ¿no? Realmente es una idea que tuvo el Hospital Argerich con el doctor Schiavelli, muy, muy buena. Y no Ahí, por nada lo solicitan de todos lados, ¿no? sí, sí. Ahí estamos ya para verlo. A A ver si ver. sale. Estuve en terapia hasta el 29 de noviembre, o sea que una semana me dieron de alta para irme a casa. Y estoy muy agradecido por la ceja, el equipo. Para mí es mi segunda madre, la pasada de mi hijo, el que le dije. Y cuando me dio el resultado le dije que ya tenía 72 años y era viejo. Y ella me dijo que la semana anterior había trasplantado a un señor de 86 años. Y le estoy muy agradecido también a la secretaria Verónica y al doctor Rocino. Me hizo el quimio, le bajó a 3, el temor, creo que tenía 9, le bajó a 3. La pasada fui, después de 3 años, diabétolo, dije, ¿por qué no ha ido más? El trasplante, el análisis, lo dio, el requisito, que estaba muy bien, y se requisito, y empezó a contarlo también. Bueno, otra vez, muy agradecido al Hospital. Bueno, no se Bueno, escucha muy bien. mucho, pero dice que a la parte final que su diabetólogo lo felicitó, que está muy bien y que se siente muy bien y que está muy agradecido. Así que, bueno, era eso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ya nos vamos a ver más veces a lo largo de todo el año y realmente fue un caso perfecto en cuanto a la procuración y ni qué hablar al resultado final de cada uno de los pacientes trasplantados. Muchas felicitaciones. Roberto. Reiterar el agradecimiento y el saludo. Guillermo, transmítale el saludo al resto del equipo y a los chicos, bueno,
Simplemente mencionarles que la semana que viene tenemos una actividad también muy interesante que después el profesor Raimondi les comentará. Por lo tanto, tanto el miércoles como el viernes que viene esperamos la máxima concurrencia. Les mando un abrazo, José, Nico, y a los chicos, Clemente, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Y hasta nos luego. estamos viendo en los próximos días. Bueno, muchas gracias Gracias. Andrea y al resto del equipo del Hospital Argerich por todo. Gracias.